¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Las cifras son demoledoras, está ocurriendo una auténtica revolución en el mundo de las finanzas como nunca antes hemos visto. Entre el año 2008 y el año 2024, en España han cerrado la friolera de 28.000 sucursales bancarias. Desde el año 2014-2015 prácticamente han sido la mitad. Se ha acelerado el proceso y desde el año 2008, como digo, cuando estalló todo por los aires, los bancos, las cajas de ahorro han desaparecido, han estado centralizando y cerrando oficinas sin parar hasta llegar a unos extremos en los que lógicamente hay una parte importante de la población que se ve muy afectada, porque no es lo mismo que en una ciudad en la que haya 10 oficinas bancarias queden 4, que en un lugar en el que haya una o dos de una determinada marca, de una determinada sucursal, acaben cerrando y esa zona se quede sin esa oficina bancaria. Eso está sucediendo. Sí, impactante es el hecho de que se han cerrado 28.000 oficinas, que se dice pronto, en los últimos 15 años, igualmente impactante es el hecho de que el sector de la banca ha perdido casi 120.000 empleados desde entonces. Está habiendo una auténtica revolución en el sector y de hecho la banca, algunos vaticinan, presumen que va a desaparecer tal y como la conocemos. Algunos incluso pensaban que en esta década ya el concepto de banco tradicional estaría desapareciendo. Y como siempre, una cosa es lo que nuestras cabezas proyectan hacia el futuro y otra cosa muy distinta es la realidad. Y la realidad es que aunque las oficinas bancarias están ahí fuera, cada vez se utilizan menos y como os he contado en una serie de vídeos que he estado desarrollando en este canal sobre el fin del dinero en efectivo y qué es lo que ocurre cuando lo retiras, parece inevitable también que una parte de, entre comillas, la culpa la tengamos los usuarios, puesto que las herramientas tecnológicas que tenemos en nuestras manos son mucho más útiles, más avanzadas y más rápidas para hacer multitud de operaciones que antes nos obligaban a estar física y presencialmente en una oficina donde nos atendía una persona o un cajero automático. Todo eso se está acabando poco a poco y progresivamente y sin embargo parece que precisamente la presencia física de las oficinas bancarias paradójicamente es más necesaria que nunca, al menos para determinados lugares y para determinados segmentos de la población. Así que, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Vamos a verlo con todo detenimiento. Bueno, y sin ir más lejos, este vídeo viene gracias a Trade Republic, que es un banco digital. Es decir, que es un banco que no tiene oficinas, no tiene sucursales, pero que opera con la legalidad y con la supervisión de un banco tradicional. De hecho, Trade Republic está supervisada por BaFin y por Bundesbank, es decir, lo que serían los equivalentes a la CNMV española y también al Banco de España. ¿Y qué es lo que ofrece Trade Republic? Pues gracias a su eficiencia y al hecho de basarse en tecnología y ofrecer sistemas digitalizados, un alto interés por tu dinero que puedes tener disponible en el día a día. De hecho, ahora mismo Trade Republic, en la cuenta que tiene disponible en su aplicación, ofrece un 3,75% de interés, que es remuneración en efectivo, que te llevas para depósitos de hasta 50.000 euros. Y no solamente eso, siendo cliente y estando dando de alta de Trade Republic, puedes tener también su tarjeta de débito. Hay 3 modalidades de la tarjeta de débito, la virtual, la Classic y la Mirror. Con ellas vas a poder hacer tus compras, tus pagos y directamente de todo lo que gastes ahorrar un 1% que luego vas a poder poner en uno de los depósitos que tienes que tener abierto para poder ahorrar e invertir ese 1%. Es una forma nueva de ahorrar y acostumbrarte a que tu gasto venga devuelto con una parte que vas a poder invertir, como digo, en un plan de inversión que con 50 euros simplemente ya puedes tener abierto para recibir ese concepto de Saveback. Tienes toda la información en la descripción del vídeo, en el primer comentario, en el enlace y también en la descripción un link para que te puedas descargar la aplicación. Simplemente te das de alta siguiendo los pasos, ya estás dentro y transfieres tu dinero a la cuenta de Trade Republic para gozar de un 3,75% de interés, disponibilidad inmediata del dinero y del Saveback de la tarjeta de TR con un 1% para tu plan de inversión. Bueno, y esta presión constante en el cierre de oficinas, este cambio de paradigma dentro del mundo de la banca, ha hecho incluso que a nivel laboral, a nivel de personal, haya muchísimas prejubilaciones. Como te digo, más de 100.000 personas han salido del sector en poco más de una década y de hecho no hace mucho se produjo la primera huelga de empleados de banca, algo inaudito que se producía en España desde hace 40 años, nada menos. Es una situación absolutamente inaudita que algunos ya preveyeron hace ya pues prácticamente una década, como por ejemplo el ex
CEO de BBV, Francisco González, que decía que la banca tradicional directamente iba a desaparecer y que ellos no se iban a quedar atrás. Bueno, sus vaticinios no se han cumplido completamente, pero una parte importante de esos vaticinios sí. Y la verdad es que la cuestión preocupa mucho, no solamente precisamente porque la parte de la población más afectada es la parte de la población con más edad y que más tradicionalmente usa el dinero en metálico. Sí, el dinero en metálico es como le llamamos en España al dinero tanto en moneda como en papel, para aquellos que no entienden muy bien esa forma de llamar al dinero, es lo habitual en España. El dinero en metálico se convierte en un problema muy serio en determinadas regiones del país porque no hay acceso directamente a cajeros o a oficinas donde poderlo sacar, donde poderlo ingresar. Esto se está compensando en parte con oficinas móviles que van periódicamente orbitando, van haciendo una ruta por los pueblos, pero desde luego que no acaba de aliviar la sensación de abandono de aquellas personas que toda la vida han deseado utilizar el papel moneda de toda la vida y quieren seguir utilizándolo en el futuro. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas graves que hay con la desaparición de oficinas bancarias es que precisamente lo que indican es que los bancos se están fusionando, se están consolidando y cada vez hay menos oferta. De hecho, en España hemos pasado de 262 bancos distintos a mediados de los 90 a poco más de 100 en el año 23 y todavía hay previsión de más fusiones y de más consolidaciones. De hecho, ahora tenemos sobre la mesa precisamente lo que sería una fusión muy importante entre el BBVA precisamente y el Banco Sabadell, y el banco resultante de esa integración provocaría que en España hubiera una situación en la que prácticamente 3 bancos se repartirían nada menos que el 90% del mercado del dinero. Estamos hablando de CaixaBank, estamos hablando de Santander y del nuevo BBVA, que absorbería todos los activos y todos los clientes del Sabadell que dejaría de existir. Es por eso que desde una parte de la sociedad e incluso también del gobierno actual se ha visto con malos ojos esta operación y no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, BBV sigue trabajando para intentar absorber el Sabadell, cosa que si llega a ocurrir provocaría de nuevo la reacción en cadena de la fusión y por lo tanto el cierre de oficinas. Se calcula, se estima que entre 400 y 500 oficinas de ambas entidades, principalmente del Sabadell, acabarían desapareciendo con la integración, puesto que según ellos desaparecerían todas aquellas en las que haya una duplicidad en un radio de 500 metros a la redonda. Todo esto es, por supuesto, en la teoría. Bueno, como sabéis, esta operación, que no cuenta con el beneplácito, por lo menos de palabra, del gobierno, ni tampoco del absorbido, el Sabadell, continúa adelante, puesto que es una OPA hostil, en la que directamente lo que se intenta es convencer a la mayoría de los accionistas para realizar la operación. Si esto sucediera, efectivamente nos meteríamos en un terreno desconocido en nuestro país, porque, como digo, después de todo este viaje desde los años 80, acabaríamos al final con 3 bancos controlando de una manera virtual absolutamente todo el mercado de la banca en España. Y ya sabemos precisamente que, aunque hay una confusión importante entre los bancos y las cajas de ahorro, que se supone que tienen un fin social y un bien público, el hecho de que cuanta más concentración en los bancos, más dependientes nos hace de ellos, e igualmente también en épocas de crisis más necesario es rescatarlos. Hay muchos teóricos, y en la sociedad nos hemos enterado perfectamente también, de cómo esa teoría del too big to fail, demasiado grande para caerse, puede acabar arrestando un sistema económico completo o incluso mundial. Y se critica duramente a los grandes bancos precisamente sus pingües beneficios con el dinero, mientras la situación económica va bien, especulando y prestando dinero y tomando muchos riesgos para, cuando las cosas van mal, socializar las pérdidas y hacer que las paguemos entre todos. Algo que en España, desde luego, ya hemos olvidado, pero evidentemente ese rescate a la parte del sistema monetario del servicio de empresa, que son las cajas de ahorros, acabamos pagando todos los ciudadanos y no se nos ha devuelto en ningún momento una cifra milmillonaria. Y en estas que están irrumpiendo nuevas empresas con mucha fuerza y que están empezando a robarles cuota de mercado, empresas de momento que ofrecen productos especializados como la misma Trade Republic o otras muchas que vamos conociendo poco a poco, porque cada vez cogen más potencia y más fuerza. Ojo, siempre bajo la supervisión oficial de las comisiones de los mercados de los países correspondientes donde operan estas compañías, e igualmente también de los entes reguladores en lo que se refiere al mercado de valores. Al final todos tienen que pasar por el mismo embudo, pero evidentemente hay preocupación en el mundo de la banca precisamente por la pérdida de cuota de mercado por estas empresas especialistas que de momento ofrecen productos determinados, pero que poco a poco van ensanchando su cartera de productos y cada vez les hacen más daño, provocando que la banca no tenga más remedio
que o fusionarse con ellas o comprarlas o crear productos parecidos para no perderse atrás. Es verdaderamente impactante. Lo estaba revisando antes de meterme a grabar el vídeo. De las 10 mayores empresas startup unicornio, es decir, empresas que se han creado recientemente que tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares, de las 10, 2 de ellas son nuevas fintech que se dedican a la gestión de pagos principalmente y que se han hecho gigantescas en muy poco tiempo. Así que precisamente el mundo del dinero, el mundo de los bancos, está en absoluta ebullición e igualmente también en absoluta decadencia lo que se refiere al acceso al dinero físico a través de oficinas, a través de sucursales. Empresas igualmente también que en nuestro país han tenido mucha importancia y potencia en lo que es el ahorro doméstico y también el comercio de proximidad. España es un país de micropymes, muchísimas empresitas pequeñas, comercios, comerciantes que necesitaban de los servicios de estos bancos y que igualmente han vivido muy bien al calor de la venta de hipotecas y a la venta de préstamos vinculados al consumo. Todo eso se puede automatizar, todo eso se puede gestionar de una manera centralizada hasta el punto que ahora la mayoría de los empleados de la banca han pasado de ser empresas con bastante nivel de independencia y con la necesidad, con la obligación de cumplir unos objetivos, a convertirse en meros transmisores de información y de documentación para sistemas centralizados, que son los que de una manera completamente automatizada valoran los riesgos y dan la luz verde o no a la operación. Además, como digo, de un sistema en el que los pingües beneficios provocados por la venta de hipotecas han desaparecido y no van a volver nunca más, porque ese sistema estaba absolutamente podrido, y ahora justamente en la banca hay una parte igualmente de inversión muy potente que ya excede las fronteras y por lo tanto excede los niveles de riesgo de una zona determinada. Con todo este caldo de cultivo llegan estas nuevas empresas que lo hacen mucho mejor, con mucho menor coste y con resultados más satisfactorios para las economías pequeñas, para las economías de los usuarios finales. Algunos expertos hablan incluso de que en el futuro se puede partir en dos el mundo del dinero, porque si los bancos están en riesgo de desaparecer tal y como los conocemos, ¿qué ocurre con los que los regulan, es decir, los bancos centrales? Hay algunos expertos que hablan de que el mundo se va a partir entre la banca pública, podríamos decir, que regula las operaciones a gran escala, y luego la banca privada, donde hay multitud de servicios y empresas que pueden trabajar de manera completamente distinta. Y aquí entra el mundo de las nuevas monedas y de los nuevos valores digitales, las criptomonedas, e igualmente, y por encima de eso, lo verdaderamente interesante, la tecnología que lo soporta, el blockchain, que podría hacer que el día de mañana, precisamente con esa tecnología, se pudieran hacer microtransacciones o préstamos P2P entre usuarios sin que hubiera ningún tipo de intermediario o de regulador, y sí un certificador central descentralizado, que es precisamente la tecnología blockchain, que permitiría estas transacciones de una manera completamente segura y, como digo, sin intervención de terceros. Mercados virtuales. Todo esto lógicamente preocupa a quien tiene la sartén por el mango, a quien controla los hilos del dinero a nivel mundial, y por eso hay una guerra política también, y por eso Donald Trump también no hace mucho en uno de los mítines dijo que iba a potenciar y a permitir que Bitcoin fuera un sistema de intercambio de valor que estuviera autorizado y regulado por las grandes autoridades del país. Así que se ha convertido incluso también en un arma política, que decir que El Salvador, que puso un montón de dinero en las criptomonedas para ser independientes de los movimientos financieros del mundo, y bueno, pues ahora está expuesto a esas oleadas de subidas y bajadas, pero con la mirada puesta en el largo plazo, la jugada no les ha salido del todo mal. Así que al igual que en otros muchos sectores, hay una disrupción tremenda, la banca tradicional está absolutamente en declive, la conectividad y la automatización la está cambiando a toda velocidad y entran nuevos actores y nuevas tecnologías que, aunque no cambian las cosas de un día para otro, como no las están cambiando la inteligencia artificial, sí pueden provocar enormes beneficios que, a medida que aumenten la confianza, cosa que es el factor que necesita más tiempo para conseguir el desarrollo de estas nuevas tecnologías, hagan que millones, luego decenas de millones, luego quizá cientos o miles de millones de personas las abracen normalmente y ya sea imparable. ¿Vosotros qué opináis? Lo dejamos aquí si os parece y nos vemos aquí en un próximo viaje en el Cascarón de Nuez. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Adiós.